en el siguiente problema tenemos este circuito, como lo podemos ver, y nos están pidiendo encontrar la corriente en cada resistencia, como la diferencia potencial entre A y B. Muy bien. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué método vamos a utilizar? ¿Mallas o nodos? Bueno, como estamos haciendo o tratando de comprender ambos métodos, vamos a hacer con los dos lados. Entonces, empecemos con mallas. ¿Qué hay que hacer con mallas? Primero, poner la polaridad que en las baterías que ya están. Segundo, elegir la corriente. Ahora, como es completamente arbitrario, lo que estaba explicando la clase pasada lo podemos hacer a cualquier manera. Aquí genera una corriente y otra corriente. Entonces vamos a colocar que por aquí viene una corriente y se llama I1, y acá digamos que aquí viene hacia este sentido y la vamos a llamar I2. Así de simple. Luego, una vez hecho eso, colocamos la polaridad en los elementos resistivos, o sea, aquí iría más, aquí iría menos, ya tiene su polaridad. Entonces está saliendo por acá, más, menos, y esta corriente 2 está entrando por acá y está saliendo por acá. Si se da cuenta, para la corriente incluido I1 y I2 van por el mismo sentido. Bien, hecho eso, aquí faltó aquí está entrando y ahí ya va saliendo. Una vez que ya he puesto la polaridad en todos los, procedamos. Malla 1. Malla 1. ¿Por dónde vamos a empezar? Lo importante, empecemos por este lado. Sería menos más 4, menos más 5, más menos 51, pero también la está pasando la I2, pero entonces sería menos 52. Por acá seguimos por este lado, por aquí no hay nada, aquí va más menos 6, aquí tenemos otra caída, más menos 50 por I1, y seguimos por acá y llegamos al mismo punto de partida. Entonces esto tiene que ser igual a 0. Ok, el siguiente paso sería ordenar 9 menos 6 igual a 3. Entonces iría 3 menos 50 y 1 menos 50 sería menos 100 y 1, menos 52. Esto es igual a 0. Hasta el momento quedaría AC. Tenemos una ecuación donde involucra dos incógnitas. Esto es muy importante porque después vamos a solucionar por sistema de ecuaciones, pero si ya se equivocaste en algún signo por acá, ya empezó mal. Esta es la clave de todo, lo más importante. Bueno, recordar los signos, y más 5, más menos, menos 6, más menos, menos 6 sería menos 50 y sería 40, caída de las dos corrientes, y más menos, menos 51 igual a 0. Hecho esto, vamos a la malla 2. ¿Qué significa? Entonces, vamos a empezar. Este es el sentido de la corriente. Entonces empecemos por este lado. Empezamos. Vamos por acá. Más menos 50 y 2. Si continuamos, menos más 5. Y aquí tenemos por menos 52 y menos 51. Y esto es equivale a 0. Menos 50.
como viene el I2, I1, I2 viene por el mismo sentido, y quedaría menos 50 y menos 50, I2, I1. Y seríamos es igual a 0. ¿Ok? Entonces continuaríamos en 5 menos 100 veces I2 menos 50 I1. Esto es igual a 0. Ok, esta es la segunda ecuación de dos incógnitas. Ahora vamos a colocarlo en la siguiente manera. Veamos, por ejemplo, por acá va a pasar todos estos términos, los va a pasar a este lado. 100 veces I1 más 50 I2 menos 3. Esto es igual a 3, perdón. Luego esto pasaríamos aquí así. 50 I1 más 100 I2 igual a 5. Listo, ok. Hasta aquí llegamos un sistema de ecuaciones. Mira esto. Esta primera ecuación es relativa a la primera malla. 100 y 1. ¿Qué significa 100 y 1? Que 50 y 1 menos 50 y 1 son 100 y 1. Ok. La I2, 50, simplemente está pasando por esta resistencia que son 50, pero I2. Y esto es igual a 3. ¿Dónde esto sale 3? Pues mira, más 4 más 5 menos 6 más 9 menos 6, 3. Ahí está, tienes. Luego, en la segunda malla, en I1, que es por esta resistencia, que es 50 I1. ¿Sí? Luego, ¿cómo sale este 100? I2 sería 50 y por este I2 y 1 están pasando por la misma resistencia, sería 100. Y esto es igual a 5. ¿Y quién es ese 5? Es esta fuente que está pasando por esto. Es importante, antes de resolver el sistema, cuadrarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque más adelante en teoría de circuitos en la universidad se la van a escribir más trivial y hay otras actividades que comprender. Aquí sería R1, R2, R1 y aquí puede ser R2. Bueno, se da cuenta que tiene un significado. Bueno, ahora vamos a definir lo siguiente: 100, 50, 50 y 100 y 2. Esto es I1 y 2 igual a 3 y 5. Ahora vamos a calcular simplemente. Fíjese cómo vamos a hacerlo rápido. Como lo estamos haciendo de la misma manera, vamos a hacerlo con esto. Vamos a calcular el determinante, o sea que el determinante sería 100, 50, 50, 100 para lo que se va a llamar a la matriz principal. Esto es igual a 100 por 100 menos 50 por 50. Esto es igual a por 100 por 100 menos 50 por 50. Esto es igual a 7500. No más. Listo, ok. Luego vamos a calcular el determinante. Esta columna que está acá, 3, 5. Ya estamos buscando la solución de la corriente 1. Luego colocamos 50 y 100. Esto es igual. Si se da cuenta de lo que estamos haciendo en la matriz principal para la corriente 1, el 3 y 5, para la corriente I2, el 3 y 5 a este sector. Vamos a terminar primero la corriente I1. Entonces, de una vez,
100 por 3, entonces sería, vamos a hacer 350, vamos a 50. Ahora calculemos la otra. 150. Para la I2 colocamos en este sector, para I2 3 y 5. Esto es igual a 500 por un lado menos 150 igual a 350. Por lo tanto, la I1 sería, esto que sería acá, 50 dividido en 7500, y la I2 sería igual a 350 sobre 7500. Ahora vamos a solucionar esto y de una vez vamos a colocarlo. Ok, 50 dividido en 7500, esto es igual a 6.67 por 10 a la menos 3, que sería miliampere. Luego 350 en 7500, esto es igual 46.7 por 10 a la menos 3, que sería miliamperios, por 10 a la menos 3, que significaría miliamperios. Estas son las dos corrientes, I1 y 2. Entonces acá sobre acá por esta resistencia I2. Pero por esta resistencia, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que en la I1 está entrando por acá y la I2 está entrando por acá. Si ambas van en la misma dirección, por tanto la corriente que pasa por la resistencia de acá, que está de esta fuente de 5 volts, y 1 y 2 y 3, y esta sería igual, como estaría en la misma dirección, se van a sumar, así que esto sería la I3 es igual a, sería sumar, y esto daría 53.3 por 10 a la menos 3 miliamperios. Ok, en la primera parte ya tenemos la corriente que pasa por cada resistencia. Ahora nos está pidiendo la diferencia entre los puntos A y B. ¿Qué significa eso? Ahora tomamos el aparato de medida y tomamos en medidas volt y vamos a unir este punto con este punto, por ejemplo, y si nos da negativo es porque tenemos la polaridad contraria. Entonces tomamos el aparato de medición y luego colocamos en A y B, y resulta que el aparato ni está cogiendo este camino ni por este lado, para así decirlo. El camino de acá, él solamente lee una lectura entre A y B, pero entonces quiere decir que yo podría ir a dar esta rama cogiendo toda esta rama de acá, o esta rama de acá, o esta rama de acá. Veamos pues, según el convenio, la diferencia potencial es el potencial A menos el potencial de B. Vamos a considerar esta rama acá. Acá, donde la corriente que está por acá, tiene un valor de 53.3. Más o menos de 53, más o menos, coloquemos polaridad de 5 volt por este lado y 4 volt por este lado. La corriente que está pasando por acá es la I3,
que de 53 y la resistencia tiene un valor de 50 ohms. Y este es el punto A y este es el punto B. Lo que vamos a hacer es de aquí para allá. El potencial en A, vamos por este sector, más 50 ohmios por 53.2 por 10 a la menos 3, que es miliamperios, menos 5, menos 4, porque vamos de más a menos, y más, menos, menos 4, y llegamos a B. Esto es igual al potencial de B. Por lo tanto, la diferencia potencial entre A, vea, según lo que acabamos de tener acá, este es el potencial de B, vamos a pasarlo por el otro lado, menos el potencial de B es igual a 5 más 4, y ahora vamos a simplificar 53.2 por 10 a la menos 3 por 50. Y eso me da 2.67 más, como paso a los menos 2.67. Entonces la diferencia sería el potencial entre esos dos puntos sería 9 y le resta esa cantidad y daría 6.33 unidad volt. Eso es lo que debería estar midiendo el aparato de medida. Básicamente tenemos entonces la respuesta, pero esto fue escogiendo esta rama. Pero qué tal si escogemos esta rama. Tenemos el punto A, tenemos esta resistencia, y aquí me voy para este lado, y ahí vamos por este lado y encontramos el punto B. Mira, ahora solamente dos caminos. Entonces en este teníamos una resistencia y dos. Por acá está pasando una corriente que es la I2, que vale la I2. Esta es más y esta es menos. Más, menos. La polaridad de la fuente no cambia, de 4 volts. Bien, ahora potencial en A, más menos 50, que es el valor de la resistencia por la corriente, que equivale a 46.7 por 10 a la menos 3. Luego seguimos acá, más menos 4 voltios hasta llegar al punto B. Esto es igual al potencial del punto B. Por lo tanto, la diferencia del potencial de A y B es igual a la potencial de la A sub B, es igual a 4 más 50 por 46.7 por 10 a la menos 3. Esto nos daría lo siguiente: 50, 46.7 exponente negativo más 4, dando un resultado de 6.34 voltios. Mira, mira el resultado, la ley de diferencia. Entonces se ve aquí sí considero los decimales. Entonces hay que tener cuidado que si va a utilizar todos los decimales o va a cambiar el cálculo, o solo utilizas el valor que pusiste en tu cuaderno. Va a haber una pequeña diferencia, pero no tiene que ser grande, debe ser mínima. Lo de lógica sería 6.4. Ahí sí pensaría que estuviera pasando. Ahora, para la siguiente rama, que sería poner este es el punto A, se va por este lado, luego encontramos una fuente que es así, después te encuentre una resistencia aquí, y
nada más y llegamos al punto B. Aquí sería más menos 6 y equivale a 6 volt. Una vez ya tenemos los 6 volt, ahora la I1 vale 6.67 miliamperios. Entonces sería potencial en A. Entonces empezamos por este lado, más menos 6, aquí más menos esta resistencia es de 50, que multiplica a 6.67 por 10 a la menos 3 y llegamos al punto B. Entonces este es potencial A B, potencial A menos en potencial B sería 6 más 50 por 6.67 por 10 a la menos 3 por 50, esto es igual a 0.33. Por lo tanto, la diferencia de potencial es de 6.33 volt. Aquí lo tenemos, 6.33 volt, la rama principal, la rama del medio. Luego, tomando la siguiente rama, entonces ahí sería y tomando la última rama nos daría este resultado. Entonces a la hora de calcular una diferencia potencial entre dos puntos en un circuito, busca qué rama o aquel camino que sea más fácil. Bien, ahora trabajemos este mismo problema con el método de nodos. Bien, ahora el mismo circuito pero por nodos. He puesto aquí la respuesta aquí por el método que hicimos en mallas. Ahora busquemos un nodo. Este es un nodo, este es otro nodo. Básicamente hay dos nodos. Mira, ¿cuál escojo? Por conveniencia vamos a escoger este. ¿Por qué? Porque trabajé la corriente de 1 por acá y 2 por acá y 3. Entonces vamos a colocarlo así, todas saliendo I1, luego saliendo I2 y luego saliendo I3. Muy bien, acá. Ahora vamos a buscar tierra. ¿Dónde puedo encontrar tierra? Aquí no me conviene porque es un nodo. Mejor aquí polaridad negativa. Aquí ponemos la tierra. Ok. Y a este punto que está aquí va a tener un potencial en A. Entonces la ley me dice que I1 más I2 más I3 es igual a 0. Ok. Entonces, otra vez recordando que la diferencia de potencial de un elemento repetitivo va a ser igual a la resistencia por la corriente, o sea que la corriente es igual, es la diferencia de potencial sobre resistencia. Hagámoslo. Entonces escojamos para la I1, que es esta que está acá, potencial en A. Aquí tenemos esta fuente, más menos 6 volt, menos 6, y llegamos al punto de tierra y no hay más, sobre resistencia solo encontramos la de 50 sobre 50 más I2, que es I2 sería potencial en A, encontramos una fuente, más menos 4 y llegamos al punto tierra, hasta ahí queda. Entonces vamos a buscar la resistencia. La resistencia de esta rama es de 50 ohmios, así que es de 50. Ahora más I3, la corriente I3 es esta,
potencial en A, empezamos más menos 5 más menos 4 menos 9, sería menos 9 sobre la resistencia hasta llegar a tierra, sobre resistencia, entonces 50 sobre 50 igual a 0. Si te das cuenta, todos los denominadores están, si se dan cuenta, los denominadores son iguales, por eso la resistencia son iguales, 50, 50, 50. Lo único que solo suma lo que hay acá. Entonces, como todos tienen el denominador igual, se suman los numeradores. BA menos 6 más BA menos 4, BA menos 9 igual a 0. Esto es 3 veces el potencial en A, menos 10 menos 19. Esto es igual a 0. El potencial en A, 19 sobre 3 volts. Por lo tanto, dicho esto, tú dices que la corriente 1 es igual a, esto es potencial en A, entonces 19 tercios menos 6 dividido en 50, esto es igual a 19 tercios menos 6 sobre 50, nos quedaría 6.67 miliamperes. Muy bien, este es el resultado de I1. Ya que escogimos la misma corriente, da similar a la anterior en el caso de mallas. Vamos con I2. I2 sería igual a, este es igual a esta, entonces potencial en A, 19 tercios menos 4 dividido en 50, esto es equivalente a, sería 19 tercios menos 4 sobre 50, esto daría 46.7 miliamperios, mientras I3 sería igual a 19 tercios menos 9 dividido en 50, esto es igual 19 dividido en 3 menos 9, y el resultado es dividido en 50. Esto nos equivale a menos 53.3 miliamperes. Como podemos, ahí tiene entonces las tres corrientes, con la única diferencia de que I1 y I2 fue positiva, que el sentido de estas corrientes son correctas, pero esta es negativa. ¿Qué significa? Que la I3 va para allá, y efectivamente fue como lo vimos en el problema de mallas, como la corriente 3 va para allá. Eso es todo. Una vez ya tienes las tres corrientes, ya podemos proceder de manera semejante a como calculamos la diferencia entre el punto A y B para calcular la diferencia entre A y B. Y ahora te pregunto, ¿qué método sería más fácil? Bueno, aquí hay dos mallas. El método de nodos, una ecuación con una incógnita, podría ser más fácil, pero el método de mallas hay dos mallas, dos ecuaciones con dos incógnitas, pero el trabajo podría ser un poco más largo, pero en un examen sería más importante el tiempo. Si tuviese un examen, escogería el método de nodos, ya que solamente tiene una ecuación con una sola incógnita y es más corto. Bien, en el siguiente problema nos brinda este circuito donde nos dice que un amperímetro está midiendo sobre esta rama una corriente de 2 amperios.
esta fuente es de 15 volts, tenemos una resistencia de 7, 5 y 2 ohm, y esta fuente que está acá no la conozco. Entonces, en base a la información que no está acá, vamos a hallar, nos pregunta cuál es la fuente acá. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Qué aplicas? ¿Mallas o nodos? Bueno, tú hablas por mallas, yo lo hago por nodos. Entonces vamos a colocar el nodo. Por convenio vamos a poner las corrientes I1, la corriente I2 por acá, y la corriente acá sería la I3. Bien, si damos cuenta, la tierra sería conveniente colocarlo ahí, y entonces aquí sería el punto A y sería el potencial en A. En vista de que nos dan esta corriente, podemos calcular con la potencial en A. Entonces recuerda, el potencial en A, vamos por acá, dividido en la resistencia que es 5, es igual a I. Entonces la potencial en A es igual a, es 2 por 5, igual a 10 volt. Luego aprovechemos como es la corriente I1. Entonces la corriente I1 sería potencial en A es igual a más menos 15 voltios y llegamos a tierra sobre dividido sobre la resistencia que esté en esta rama sería 7. Esto es igual a la corriente que le vamos a llamar I1. Entonces por lo tanto I1 sería el potencial 10 menos 15 dividido en 7. Esta corriente sería igual a menos 5 séptimos. Este es el valor de I1. El signo menos no significa que viene para el lado contrario. Finalmente cambia la dirección. Su magnitud es de 5 séptimos. Ahora, para conocer la corriente 1 y 2, la ley del nodo nos dice que la corriente I1 más la corriente I2 más I2 tiene que ser 0. I1 vale menos 5 séptimos. La corriente I que vale 2 y la corriente 2 y 2 es igual a 0 y corriente 2 5 séptimos menos 2, 5 séptimos menos 14 séptimos, o sea que I2 es igual menos 9 séptimos. Aquí tenemos el valor entonces de la corriente I2. Por lo tanto, podríamos venir lo que estaría acá. Vamos por acá, me voy por acá, recorro todo esto, potencial en A, sigue viajando por acá por la polaridad más menos, por lo tanto esto sería un menos, la FEN, llegamos a tierra y ahí se acabó, y la resistencia sería 2 ohm dividido en 2, esto es igual a I2. Por lo tanto, tenemos que 10 menos la FEN dividido en 2 menos 9 séptimos. Esto es igual a 10 menos la FEN menos 18 séptimos. Por lo tanto, la FEN 10 más 18 séptimos sobre séptimos. La FEN es igual a 28 dividido en 7 sería 12.57 volts. Entonces este es el valor de la FEN o de la fuente. Nos están pidiendo la potencia total en todos los elementos requeridos.
resistivos, perdón. Por lo tanto, tenemos la potencia de un elemento resistivo es igual R I cuadrado. La potencia total es de 7 ohm. Pasa la corriente I1. I1 vale 5 séptimos al cuadrado más la resistencia en medio sería 5 ohm y la corriente que sería 2 más I2 más la corriente que significa que sería 2 por I2 que serían 9 séptimos, todo esto al cuadrado, entonces la potencia es igual 5 séptimos por si elevado al cuadrado por 7, 4 por 5 y 9 séptimos al cuadrado por 2, y todo esto se suma y esto nos da 26.87 watts. Entonces aquí tenemos la potencia total disipada por todos los elementos resistivos. Sigamos con el siguiente. En el siguiente problema, como lo podemos ver que en este circuito, donde nos están pidiendo la corriente que pasa por la de 2 ohm y cuál es la diferencia entre los puntos A y B. Ahí está. Ahora, si el diagrama esquemático está un poquito diferente, como hemos dibujado los otros circuitos, pero lo vamos a colocar de una manera más cómoda. Si se da cuenta, este punto ¿sí? O sea que podríamos cortar el cable de aquí y colocarlo ahí, así. Básicamente el circuito sería este. Ahora sí nos quedaría más como más identificarlo. 1 ohm aquí, 2 ohm acá, 6 ohm acá, 8 voltios acá. Bien, básicamente acá tenemos 12 voltios, 8 volts, ya entonces la corriente sí, este sentido. ¿Cómo lo hacemos? Como necesitamos calcular la corriente en el circuito, como el lugar para calcular I2 como la diferencia potencial. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con mallas o por nodos? Como ya te he dicho, tú hazlos por mallas y yo lo hago por nodos. Entonces, tomamos este nodo y por aquí viene la corriente I1, I2, esta es la corriente I2 y esta es la corriente I3. Entonces decimos que I1 más I2 más I3 tiene que ser igual a 0. Ahora, a este punto le vamos a hallar potencial en A, y acá por polaridad vamos a colocar la tierra acá. Entonces, ¿qué tenemos? Para el caso de la corriente I1, el potencial en A, empezamos a viajar por acá, más, menos, el potencial en A, menos 12, sigo por acá y llegamos a tierra hasta ahí, y la resistencia que queda ahí es solamente de 1 ohm, más I2. Entonces esto sería la corriente I1. Ahora en la corriente I2 sería entre la potencial A, aquí vamos de menos a más 8, sigamos viajando, llegamos a tierra, hasta llego, dividido entre la resistencia de esta rama, que es la única que hay, es de 6 ohm, más el potencial en A, y llegamos a tierra y no, hasta ahí se queda, y sobre la resistencia quedaría es de 2. Esto es igual a 0. Bien, cuando te encuentres en una situación así, lo más idóneo sería el mínimo denominador en todos, el más básico.
Por ejemplo, sería 6 por B sobre 2 más el potencial en A más 8 sobre 6 más 6 multiplicarlo por 3 y sobre 3, esto es igual a 0. Una vez que ya tenemos todo el mismo denominador, simplemente sumamos. Sería poner 6 veces el potencial de A menos 12 más el potencial de A más el más 3 veces el potencial de A. Esto es igual a 0. 6A más 7 y 3 10 veces el potencial de A. Luego tenemos menos 72 más 8 menos 64 es igual a 0. Colocando el 10 veces el potencial en A igual a 64, indicando que el potencial de A es igual que 64 dividido en 10, así que el potencial en A es igual a 6.4 voltios. Bien, ya teniendo este potencial, inmediatamente podemos conocer la corriente acá de la resistencia que nos está pidiendo en la resistencia de ohm. Entonces sería poner la resistencia I3, sería entonces I3 es igual al potencial en A, está dividido en 2, 3.2 amperes. Entonces tenemos que I3 es igual a 3.2 amperes, pero la intensidad es la segunda de 2 ohm. Por lo tanto, la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohm, esta corriente acá vale es 3.2 amperes. Ahora nos están pidiendo la diferencia de potencial entre A y B. ¿Cuál de las ramas es la más fácil? Me parece que es esta. Mire, vamos a ver. Ahora, para diferente potencial necesitamos conocer las corrientes. Por lo tanto, tenemos que la corriente I1 va a ser igual lo que dijimos acá, menos 12 dividido en 1, esto es igual a 6.4 menos 12 dividido en 1, esto es igual a 6.4 menos 12 menos 5.6 amperes. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahorita es el punto A, la fuente de alimentación que viene aquí así, resistencia, y el punto B. Y ahora vamos a poner corriente. Este es de 1 y este es de 12 volts. Y la corriente, que si se da cuenta, viene hacia este sentido. Pero la respuesta es medio negativa, entonces por lo tanto la corriente se mediría para acá. Entonces sería de este orden. Entonces más, menos, aquí serían más, menos, menos, más. Entonces vamos por acá, más, menos, menos 12, más 1 ohm, más 1, la corriente 5.6 por 1, esto es igual a potencial en B. O sea que la diferencia de potencial entre A y B, si no es más que decir que sí, es igual a 12 menos 5.6, y esta es la diferencia entre la potencia entre A y B. Esto sería 12 menos 5.6, 6.4 voltios. Ahora escojamos la rama del medio. Esta es la punto A, la resistencia, este es el punto B. Ok, y si se da cuenta, esta es de resistencia de 2, la corriente que está pasando por este elemento es la I3 y precisamente va hacia este sentido, tiene un valor de 3.3
3.2 amperes. Entonces potencial en A, aquí está entrando más menos 2 veces 3.2, y sigo bajando, y este es el potencial en B. La diferencia del potencial de A entre A y B sería 2 por 3.2. entonces la diferencia de potencial C es igual a 6.4 volts. Bien, luego la última rama sería colocarla de la siguiente manera. Vamos, punto A, sigue la fuente, una resistencia, y de ahí vamos hacia arriba, que estamos en el punto B. Este es el punto A. Entonces sería ponerle la polaridad. Entonces necesitamos saber la corriente que pasa por la resistencia, la resistencia del voltaje 2. Entonces sería el potencial en A, y 2 es igual al potencial en A 6.4 más 8 dividido en 6. Este es igual 6.4 más 8 dividido entre 6 nos da 2.4 amperes, perdón. Entonces la corriente viene de este sentido, aquí es más y aquí es menos, la fuente tiene su polaridad, así que es menos más. Entonces el potencial en A es igual menos más 8 más menos que la resistencia vale 6 por la corriente que está pasando, que es de 2.4, y llegamos al potencial en B. Por lo tanto, el potencial en A menos el potencial en B es igual, entre A y B es igual a 6 por 2.4 menos 8, que es igual 6 por 2.4 menos 8, esto nos da 6.4 volt. Ahí tenemos entonces la diferencia potencial entre los puntos A, B. Y claro, que a la hora del examen no tiene que hacer las 3 ramas. Entonces coges la rama que sea más fácil, que la más fácil fue esta. Pero te hice las 3 ramas para que se dé cuenta que no importa cuál rama, la respuesta tiene que ser la misma. Entonces ahí tiene el problema resuelto. Gracias y hasta luego.